nos compramos nuestra primera casa. ¡Wow! Mientras estabas manejando, me surgió una duda. Tú dijiste que compramos este apartamento para invertir. Así es. ¿Y cómo vamos a invertir y no mudarnos al lugar si vivimos alquilados en Caracas? O sea, si no tenemos casa propia. Teníamos el dinero, estábamos decididos, le escribimos a la persona y justo antes de irnos, o sea, casi que montándonos en el avión, la persona nos dice, mira, la dueña decidió subir el precio del apartamento. Pero fue muy loco. Así que ya no cuesta eso que ustedes leyeron, ahora cuesta $10,000 más. $12,000 $12,000 y nosotros, ¿qué? Fueron como más de $2,000 de impuestos y fue una locura porque de verdad que no representa esa cantidad de impuestos para el costo del apartamento. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están esos loquitos de viaje? Porque Por aquí nosotros estamos muy bien. De hecho, vamos en camino a contarles una gran vaina que teníamos oculta así calladita por mucho tiempo. La teníamos aprisionada en el corazón y ya teníamos ganas de echar el chisme. Así es, como vieron en el título de este video, nos compramos nuestra primera casa después de 5 años de trabajo, 5 años que empezó este proyecto. La verdad es que ya llevamos 5 años y un trimestre, pero la compramos hace 3 meses. Solamente que no habíamos podido contarles nada porque todavía no habíamos firmado el documento. Exacto. Y más vale pájaro en mano a que lo fajen chiquito. Exacto. Así es. Amigo. Fue toda una odisea, la verdad, especialmente desde la negociación, la firma, los impuestos. O sea, una locura. Pero estamos muy felices, o sea, estamos de verdad muy felices. Eso obviamente no opaca el sentimiento de logro, de realización, de que por fin, niñita, tenemos nuestra primera casa. Da mucha emoción, pero sí queremos contarles todo porque no fue color de rosas y hay muchas cosas que no sabíamos que teníamos que enfrentar al momento de comprar una propiedad, porque obviamente es nuestra primera propiedad, pero que bueno, que ustedes van a tener que aprender para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, o por lo menos para que estén preparados y no les caiga el balde de agua fría como nos pasó a nosotros. Acompáñennos y si todavía no nos conocen, no olviden suscribirse. Mi ñeñita se llama la Valeria. Valerie, me llegas a decir Valeria y te bloqueado. Tú bloqueado también. Y yo me llamo El Manuelito, mentira, me llamo Emmanuel y juntos somos... Dos locos de viaje. Yeah. Como vieron, acabamos de pasar el túnel de la planicie. Ñiñi, pero ¿por qué no les cuentas dónde es el apartamento? Bueno, efectivamente estamos tomando la autopista Caracas-La Guaira. Nuestro apartamento no lo compramos en Caracas, queda en Catia la Mar y vamos en dirección a Catia la Mar. ¿Y cuándo nos mudamos para Catia la Mar de nuevo, Ñiñi? Bueno, ya eso será una historia que les vamos a contar después, pero no nos vamos a mudar a Catia la Mar. Compramos este apartamento para invertir. O sea, lo vamos a dejar cerrado y esperar unos años. No, pero quédense viendo el video que ya les vamos a contar. Mientras estabas manejando, me surgió una duda sobre tu respuesta anterior. Tú dijiste que compramos este apartamento para invertir. Así es. ¿Y cómo vamos a invertir y no mudarnos al lugar si vivimos alquilados en Caracas? O sea, si no tenemos casa propia. Muy buena pregunta esa. Bueno, la primera razón es que mi esposito lee mucho a Robert Kiyosaki. Y de verdad, son muy buenas las ideas que él propone.
Y la segunda razón es que en Venezuela no hay préstamos, sino que todo lo que tengas que comprar, lo tienes que comprar de contado. Entonces, no es lo mismo comprar un apartamento en La Guaira a comprar un apartamento en Caracas. Exacto. Y ojo, sí se pueden conseguir préstamos por ahí en la calle, pero no como de instituciones bancarias que te dicen, como en cualquier país del mundo, ah, mira, ustedes son jovencitos, la señorita tiene 28 años, yo tengo 31 años. A diferencia de lo que creen ustedes que tengo 48 y soy un sugar daddy, ¿no? No, él no es mi sugar daddy. No, no. Nos llevamos solo 3 años. Ah, ella es mi sugar mommy. Ojalá. Y bueno, les podemos dar un crédito de 30 años para que puedan comprar su vivienda principal. Pues no. No pasa. Aquí te dicen y que te presto la plata al 30% anual y me lo tienes que pagar en un año. Y dije, ay, ¿cómo pago intereses? ¿Cómo te produzco esa plata en un año? Exacto. No tiene sentido. ¿Cuál órgano tengo que vender? Así que bueno, uno se arropa hasta donde el camarón se duerma. Y por eso fue que invertimos acá Ojo, pero en La Guaira. invertimos en un apartamento que soñamos por mucho tiempo. De hecho, nosotros comenzamos a hablar de esto en el 2021, antes de comenzar nuestra vuelta al mundo. Y vimos de 2 apartamentos, pero no teníamos el dinero, era como para tantear la zona. Luego en el 2022 tampoco nos dio chance y fue en el 2023 que por fin se hizo realidad. Y me pasa mucho que a principio de año como que pongo todas las metas del año y mi meta del año pasado era comprar un apartamento. Y este apartamento lo compramos, fue en el 2024 prácticamente, porque si bien las negociaciones y parte del pago se hicieron en el 2023, logramos firmar fue este año. Entonces, cuando ustedes hagan sus metas, no piensen que es a corto plazo. Muchas veces tarda más de lo que te esperas. Esa es la conclusión. Yo ni siquiera pensaba en que eso se iba a dar, digamos, así de rápido. Fue muy lento el proceso, no nos malinterpreten, pero así de rápido de decidir, porque fue como que lo vimos y fue ya una no... locura. Sí, sí. Fue una verdadera locura. De hecho, si regreso al tiempo, no sé si me meto otra vez en este mismo rollo, porque de verdad que fue un poco, no sé, siento que todo se nos complicó. Fue un poco caótico, sí. Sí, fue muy pero bueno, caótico. ya llegamos al apartamento y les echamos todos los cuentos para que de verdad se enteren de las locuras por las que tuvimos que pasar. Pero bueno, así somos, 2 locos de viaje. ¿Qué Bueno, vamos les a voy hacer? a adelantar algo. 2 o 3 días antes de irnos de viaje, por 3 meses, a Asia, vimos este apartamento. Sí. Y nos encantó, quedamos enamorados. Es el apartamento, por fin, sí. Teníamos el dinero, estábamos decididos, le escribimos a la persona y justo antes de irnos, o sea, casi que montándonos en el avión, la persona nos dice, mira, la dueña, como vio tantas ofertas, decidió subir el precio del apartamento. Pero fue muy loco. Así que ya no cuesta eso que ustedes leyeron, ahora cuesta $10,000 más. $12,000 $12,000 y nosotros, ¿qué? No, ¿sabes qué? Déjalo así, no queremos nada. Fue de verdad que no solamente una falta de respeto, un abuso, una falta de ética, o llámenlo como ustedes quieren, o sea, para mí fue un insulto, o sea, fue un insulto porque yo me imagino que ellos vieron a 2 jóvenes y nosotros, bueno, le damos gracias a Dios por todo el trabajo que nos puso y por de verdad que... Y gracias a nuestros esfuerzos también. Exacto. Bueno, pero por todas las oportunidades que surgen a diario y ellos me imagino dirán, mira, no cualquier joven invierte en Venezuela o compra propiedad en Venezuela, así que estos deben de tener mucha plata, vamos a subirle el precio. Porque ojo, cuando nos dan la oferta inicial del apartamento, nosotros le hicimos como una contraoferta, bajándoles como, sí, un 10%, para tratar de llegar a un punto medio, como en cualquier negociación. Pero en caso de que nos dijeran, no, mira, no hay descuento, nosotros igualito lo queríamos porque era espectacular y sentíamos que estaba a un precio considerable, no solo por el apartamento, sino por el edificio en donde está. Y sí, bueno, después hay que no, $12,000 más. Sí. Y yo y que no, vale, no quiero es nada, vale, es una De falta hecho, de estábamos respeto. negados absolutamente. Pero, ¿qué pasó para que termináramos comprando el apartamento? Llegamos al apartamento y se los contamos. Y una de las cosas
que me hizo sentir que habíamos tomado una buena decisión fue esta. ¿Cómo así, Ñiñi? Sí, a los 2 meses de haber decidido comprar el apartamento, construyeron este Farmatodo, queda muy cerquita del apartamento y me parece que le da mucho valor, o sea, revaloriza el apartamento. La zona completa. La zona completa, tener un Farmatodo en el lugar donde vives, como a 3 minutos, es un super gol. Donde Farmatodo pone el ojo, literalmente toda el área, mira, gana fuerza, gana valor. Miren en Margarita, que estuvimos hace 3 semanas, abrieron 3 Farmatodos nuevos en diciembre. Una locura. Pero bueno, ya vamos a llegar y seguimos conversando. Ya llegamos al edificio en donde está el apartamento, pero no precisamente al apartamento. Puede que lo reconozcas, ya hicimos un video de este apartamento, por aquí vivimos juntos como 3 años. ¿Algo así? Bueno, unos intermitentes, otros sí completos, y es el apartamento de La Guaira en donde Manuel vivió por mucho tiempo, y ese fue uno de los motivos que nos llevó a replantearnos la situación. Sí, porque el edificio era una de las principales razones por las que decidimos invertir acá. Nosotros, cuando estábamos buscando apartamento, dijimos, tiene que ser un edificio que esté muy bien cuidado, que tenga una junta de condominio que sea espectacular. Y bueno, yo duré 6 años en total viviendo acá. Este apartamento es de mi padre y dijimos, sí, vamos a tratar de invertir ahí. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿pero qué hicieron? ¿Pagaron toda esa plata extra que les pidieron? Y por supuesto que no lo hicimos. Utilizamos la última carta literalmente porque no queríamos dejar pasar esa oportunidad. Y le dije a mi papá, llama tú como un extraño, no como si fueses mi papá, y ve a preguntar cuánto cuesta el apartamento. Pero espérate quizás 1 o 2 semanas, porque quizás es verdad que estaban recibiendo muchas llamadas y decidieron subir el precio del apartamento, lo cual quizás no es tan loco pensarlo, pero tú no puedes a una persona que ya le ofreciste un precio subirle el precio. Exacto. En tal caso decirle, mira, no, ya lo vendí o qué sé yo, y bueno, lo ofreces más caro a otra gente, pero no a los mismos. Y de hecho, no fue nuestra última carta, fue nuestra única y última carta. Exacto. Si no es así, no lo quiero, porque tampoco vamos a estar rogando para pagar un lugar. Sí. Y bueno, entonces mi papá vino como un extraño y dijo, mira, me gusta el apartamento y tal. Además que ya yo tengo un apartamento en este edificio y me gustaría pues tener otro, a ver si en algún momento se lo regalo a mis hijos y tal. O sea, haciéndose el loco y no de viaje. Y le dijeron, sí, este es el precio. Y al final fue el mismo precio que nos habían ofrecido inicialmente a nosotros, no con el aumento loco. ¿En serio? Yo pensé que ya se lo habían dado aumentado y luego le hicieron una... No, el precio inicial. O sea, que nos aumentaron fue a nosotros. A nosotros, me imagino que dijeron, esos son jóvenes invirtiendo en Venezuela porque tienen mucha plata o no sé, porque están enchufados, qué sé yo. Como muchos de ustedes piensan, pero no. Exactamente. Así que al final se lo dejaron al mismo precio y él dijo, ok, mira, sí, dejaron el apartamento en el mismo precio, nosotros depositamos el dinero y luego él dijo, pero mira, quien va a firmar es él. Y obviamente se quedaron súper sorprendidos. Novela mexicana, cachetada, toma Pablo Alejandro. Exactamente. No, mentira, no fue tan dramático, pero No, sí. Yo creo que el drama vino más adelante, pero vamos a subir al apartamento y se los contamos desde ahí, porque además el aire de este se dañó y estoy sudando como loco, pero o sea, como loco. Amor, ¿y te metiste surfista? Pues no, todo lo que ven aquí lo compramos ya para el apartamento, como les dijimos, tenemos ya 3 meses en todo este proceso y hemos ido adelantando varias cositas. Voy a hacerles un unboxing, pero después de mostrarles el apartamento para que vean todo lo que hemos comprado. Estas cesticas que las compré acá, pero también compré muchas cosas por Amazon, que si las quieren les puedo hacer una lista para que tengan acceso a todo y puedan comprar lo que deseen. Miren eso. Almohaditas nuevas. Tabla de surf para decorar la pared. Sábanas deliciosas, que esto es muy importante porque la inversión no se va a quedar cerrada. Ese apartamento lo vamos a utilizar para Airbnb. Esto nos emociona muchísimo porque una de nuestras metas como pareja es tener varias propiedades en Airbnb y vivir también, o que parte de nuestros ingresos
vengan de allí. Así que bueno, Este es el inicio. el primero de muchos. Claro que sí. Y las papeleras también las compramos porque bueno, siempre se necesita una papelera. Esas las compramos aquí, no son de muy buena calidad, honestamente, no se las recomiendo tanto. Sí, lo que pasa es que esas papeleras con el tiempo se oxidan. Y ojo que no va a estar con las ventanas abiertas, tiene aire acondicionado y todo. Pero igual, el salitre se escabulle ahí por donde no sé dónde y oxida esas cositas. Les prometo que el agua salada no juega carrito. Y la del Mar Caribe específicamente. ¡Vámonos al nuevo apartamento! ¡Nos vamos al nuevo apartamento! Y bueno, también hemos estado haciendo remodelaciones, les vamos a mostrar los antes y después de cada lugar, aún falta muchísimo, pero Niñito no ha visto lo último que se hizo, es que tenían unos muebles bastante descuidados, de un color que no me gustaba para nada, y los mandamos a pintar para que hicieran juego. No compramos unos nuevos porque no somos enchufados, y cada centavo cuenta para nosotros, así que queríamos, bueno, reutilizarlo y ahorrar lo más posible. Pla, 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 pla. ¡Wow! Antes eran azules y ahora son blancos. ¡Wow! Y siento que se Vamos a ven empezar, mejor. vamos a empezar por esta vista. Miren nada más esta mega vista que tiene el apartamento. Miren, acá ya se está saliendo la tirita. Esto es el salitre, ¿eh? No, pero todo esto se cambió, todo esto es nuevo. Esto fue lo primero que hicimos. Esto sí, las ventanas. Y aquí también, todo esto estaba oxidado, horrible. Por cierto, amor, Tiene unas persianas horribles que aquí están todavía, sucias. ¿tú sabes cómo se llama esto, amor? Yo lo aprendí recientemente. Ventana. No, Window. esta cosita negra, esto aquí así, No, ni idea. se llama sabote. 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 ¿Y sabes cómo se llama esto? Pivote. No, tirador. Ah, pues estás claro. ¿Y esto? Ahí ya, vamos. Bueno, este es el Mostremos. riel, pues, obviamente, el rielcito. Esta zona que ven acá es la sala que está integrada a la cocina. La cocina no la vamos a remodelar, pero hicimos dos cambios. El primero fue esta campana, la que tenía se había oxidado muchísimo. Que miren, tiene un cuento de sufrimiento y dolor. Bueno, resulta ser que pasé como un mes buscando la campana. Cuando por fin doy con la campana, no estaba segura si las medidas eran o no eran. El Manuel me confirma y esa tarde él va a comprarla sin mí. La compra, vienen al día siguiente, le instalan y yo no recuerdo por qué, no pude ver la instalación, no pude ver cómo quedó. Bueno, yo bajé apenas hace como una semana, porque nos fuimos de viaje a la Gran Sabana, si no han visto esos videos los pueden ir a ver. Y cuando bajo veo una mancha negra en toda la campana y de verdad a mí se me rompió el corazón porque como les dije, todo lo que estamos comprando lo estamos haciendo con mucho amor, pero también cuidando cada centavo y era una de las pocas cosas nuevas de la cocina, entonces que estuviese en mal estado para mí era terrible y me agobié demasiado, lo llamé casi que llorando, que Manuel, ¿cómo es posible que pasó esto en nuestra campana? Y ayer, cuando vinieron a pintar los muebles, mi tío me dice, Valerie, pero esto no debería ponerse negro, ¿sabes? Está rarísimo que si se pela se ponga negro. Y de repente le comenzó a dar así con el dedo y se quitó. ¡Se quitó! Fue una estupidez de mi parte no haberla quitado yo y no haberlo intentado. Yo simplemente vi la broma negra y pensé que se había rayado. Ustedes no Pero se bueno. imaginan el peo que me formó. No, O sea, le formé, o sea, le dije, cónchale, niño, revisa bien las cosas, nos están costando plata, Sí, no sí. podemos estar botando la plata. ojalá y hubiese sido así. Sí, fue así. Ojalá y hubiese Esto sido lo así. queríamos cambiar, Sí. pero no existe ningún lavaplatos de este tamaño, no existe. Hemos buscado en todas partes y no hay. Y es muy complicado porque miren, la distancia de aquí a acá, y nuevo, la distancia de aquí a acá es muy pequeña como para adaptar, o sea, picar, por ejemplo, este granito y poner otro lavaplato. Es muy complicado conseguir uno de acá a acá, porque claro, para acá sí se puede picar un poco más y se consigue un nuevo lavaplato. Si ustedes conocen algún lugar en donde podamos ir a ver fregaderos, mejor dicho, no lavaplatos, fregaderos, con el chorro integrado, porque ya van a ver que no hay espacio para poner el chorro desde afuera, a menos que se ponga como desde aquí el ladito y de verdad que no cuadra mucho. No, es que yo creo que no se consiguen ya de este ancho. Sí. Se consiguen más largos, pero no más anchos.
Exacto. Aunque no sé si este es el ancho y este es el largo, este Exacto. es el largo y este es el ancho, no estoy segura. Bueno, sácale la hipotenusa y divídelo entre dos. Ok, la segunda cosa que hicimos en esta cocina fue colocarle lavadora y secadora. Están nuevas, no las vamos a quitar el plastiquito hasta que ya no tengamos más obreros aquí. Sí. Vamos a esperar a que ya nadie más venga a tocar nada para quitarle el plastiquito. Porque esto le da un valor agregado a los ¿Me Airbnbs. pueden explicar cómo la gente vivía aquí sin lavadora y secadora? Yo no entiendo. Bueno, mi amor, venían a vacacionar. No entiendo. ¿Qué es eso? Estarse llevando las sábanas sucias a Caracas. Es verdad. No entiendo. Y la tercera cosa que vamos a hacer, que aún no hemos hecho porque nos lo sacaron del carrito de Amazon. Y cuando digo nos lo sacaron, me refiero a Manuel. Yo. Es No, eso lo habrá que aquí, cancelado miren, Amazon. miren, ya, aléjate que voy a decir algo brillante para toda la gente que no sabe, tiene poco presupuesto y quiere remodelar su cocina y no sabe cómo. Existen unas especies de cerámicas con adhesivos que se colocan encima de la que ya tienes. Esto quiere decir que no tienes que romper la cerámica que ya tienes, se arma muy barato, lo puedes hacer tú mismo y va a quedar muy bonito. Lo sé. No lo he hecho. O sea, sé que como va a quedar muy diríamos los árabes, porque para los Bueno, que no bonito y barato. Exacto, bueno, bonito y barato, hermano, brimo. Yo sé que va a quedar muy bonito, soy visionaria. Le va a dar como un toque más renovado. Ya va. Vamos por parte, que estoy emocionada de los detalles aquí. Nuestra lámpara se montó ayer. Tiene una bromita que le iba a quitar ahorita mismo. Miren los detallistas, o sea, yo ni me había enterado. Ni se veía. Amor, eso nada más lo ves tú. Wow. ¿Y se puede prender la luz para ver cómo se ve? Sí, bueno, ya es de día y no se va a notar mucho. ¿Dónde se prende? ¿Aquí? Ahí. ¡Eje! Y estas persianas también las vamos a cambiar. Valerie metió un bombillo todo vintage que seguro no alumbra nada. Efectivamente, cosa que también voy a cambiar. Y estas persianas también se van. El salitre hace desastres, así que bueno, vamos a tener. Este es un apartamento que va a requerir bastante mantenimiento, por eso no va a ser económico en Airbnb, pero va a estar. No, pero sí va a ser. Guapísimo. O sea, ya va. Aquí voy yo. Ok. ¿Cómo que no va a ser económico en Airbnb? Define economía. Si una persona se quiere ir a Europa, se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a Canaima, a Los Roques y es del interior del país, se puede venir a quedar acá la noche antes de irse al aeropuerto. Porque si se quedan en el Marriott o si se quedan en el Eurobuilding, que son como los dos hoteles más grandes cerca del aeropuerto, van a pagar más del doble de lo que pagarían quedándose acá. Además, este apartamento va a ser para 5 personas por el mismo costo que si se quedan 2. Si ya, siendo 2, se ahorrarían la mitad de lo que pagarían en el Marriott o en el Eurobuilding, si son 5, se ahorrarían como 5 veces la inversión, o por lo menos 4 veces la inversión. Así que sí va a ser económico. Quizás no va a ser tan barato como, no sé, alquilar un apartamento en Higuerote, pero... ¿Saben qué? Lo que tiene valor no tiene precio. Ajá, eso lo dijo un filósofo. Miren nuestras hermosas lámparas también. Amo las cosas así, bohemias. Así Todo como hippie de chic. ratán. Miren, acá esta lámpara la compramos. No voy a decir en dónde porque estoy molesta con el lugar, porque me vino diferente a lo que yo había pedido. Pero perdí el papelito para cambiarla, no la puedo cambiar. Entonces voy a hacer algo. Voy a quitar esta lámpara, la voy a fusionar con aquella otra para que sea doble. Y aquí voy a poner otra lámpara que me la regalaron en Margarita los chicos de Bracerito. Sí. Sí, ¿verdad? Bracerito. Sí. Soy muy mala con los nombres, pero gracias. Love you. Ahora. De las pocas cosas en las que no escatimamos fue en este televisor. ¡Buah! Porque, bueno, esto es una fuente de entretenimiento importante. Van a poder venir a ver nuestros videos de YouTube, darle like, comentar, suscribirse si no lo han hecho. Epa, aquí entro yo. ¿Otra vez? Otra vez. Y es que ustedes dirán, ¿por qué si se van a quedar una noche para irse al aeropuerto hay un televisor tan grande? Pues no. Las segundas personas o el segundo tipo de personas que puedan venir al apartamento es los que, miren, quieren ir a su club
Marina Grande, que está ahí, o ir al resto de las playas de La Guaira y luego llegar a hacer una parrillita allá abajo, que ya les mostramos las áreas sociales cuando más adelante, o la piscinita y terminar de disfrutar de un fin de semana perfecto, paradisíaco. Es más, hasta le pueden tomar foto a la piscina del Marriott y decir que se están quedando en el Marriott. O sea, usted le hace una foto así con zoom. ¿Para qué? Miren la gente así. O sea, mira, aquí no vamos a desprestigiar a nadie. El Marriott es muy bonito y todo, pero tenemos la misma vista y se van a estar quedando en el primer Airbnb de Dos Locos de Viaje. Y un súper honor para nosotros ser sus hosts. ¡Yeah! ¡Buena, carajita! Sigamos con el recorrido. Esta zona, nuevamente, ya hemos pintado, pero cuando se acabe todas las remodelaciones nos va a tocar volver a pintar y también nos faltan las puertas y los closets. Nos falta todavía mucho trabajo, ¿no? Estamos como en la mitad. Que ya tenemos un poco adelantado el baño. Les cambiamos la tapa de la posetica, cambiamos el espejo, un espejo redondito. Miren esta locura, esto es nuevo, no se ha usado y ya tiene un poquito de óxido. Así que nos va a tocar limpiarlo y sacarle ese óxido y estar muy pendientes Es todo el muy, tiempo. muy loco. Esto no lo hemos conseguido. Es como la manillita Sí, para abrir el la cuadrante llave. de la manilla, los que hemos conseguido son o muy grandes o muy pequeños. Entonces, si es muy pequeño, se ve todo eso feo. Y si es muy grande, no queremos romper la pared. Estamos tratando de conseguir uno de la misma medida. Pero bueno, aquí vamos, poco a poco. Aquí se acaba el primer baño. Sí, vamos al cuarto y después les muestro el segundo cuarto. Ok. Ok, vamos a mostrarles el cuarto principal. Antier nos íbamos a quedar en el apartamento de abajo, pero se dañó el aire y nos tuvimos que quedar en el apartamento de arriba porque aquí el aire funciona pepita. Y bueno, nos quedamos aquí con lo básico. No queríamos usar las sábanas de nuestros primeros huéspedes, así que usamos unas sábanas viejas. Sí, pero combinamos sábanas. no, o sea, este colchón es una delicia. Es de esos que si semi-ortopédico, que tiene como 2 niveles. No, ¡Pah! ya nos dañó la cama, ya No, nos no, dañó no, la o sea, cama. pero se los juro que es espectacular. Y no vayan a creer que solamente nos quedamos durmiendo y ya. También vimos Netflix. Porque miren, tenemos otro televisor. El de afuera es de 65 pulgadas. Este es de 50 pulgadas. Y vamos a despegar esto aquí, sí. No lo despegues todavía. ¿No? No. Ese va a ser para el video del resultado final. Amor, cuando tengo los lentes sucios, me siento igual a como vi Netflix el otro día, miren, con el código de barra No importa, aquí no pegado importa. del Todavía televisor. Todavía no ha llegado el momento de eso. Bueno, de igual manera ya les compartiremos en Instagram, o no sé si hagamos otro video para YouTube, Sí, vamos a hacer otro. o si cuando esté así todo Y les mostramos las áreas súper sociales en listo. ese otro video. Ok. O sea, un video de venta para que ustedes se animen a venir. Exacto. Porque ustedes, que son una comunidad tan chévere, les estamos mostrando el antes. Y bueno, no el antes, el intermedio, porque si ustedes hubieran visto este apartamento cuando los compramos. Hello. Welcome. Nuestro primer apartamentico together. Todas las ventanas triple oxidadas. Ahorita lo que están es sucia porque, bueno, no se ha limpiado recientemente. Pero eso era óxido que ni abrían las ventanas. O sea, unos cuadros, pero que sí de barcos y de peces, así de todos los colores que ustedes se puedan imaginar. O sea, es para el gusto de otra persona. Exacto. No era muy moderno. No, cero moderno. Y de hecho, aquí Ajá. había un tanque de agua. Que miren dónde está ahorita, Ya. No puedo pasar desapercibida mi lámpara hermosa. Ajá. Que me Mire, regalaron los muchachos de Bracerito. Esa es la parte de la sábana. la sábana, ajá. Es que la metí para que se De braceritos de Margarita, unas parrillas criminales. De verdad, Y me regalaron muy, esta muy lámpara, buena. la amo. Y bueno, parece una escoba para algunos, para mí. Bueno, pero cualquier vaina sirve para barrer, amor, y después para alumbrar. No, está muy guapa, la amo. Ajá, bueno. Y estas artesanías, si vieron el video de la Gran Sabana, yo les dije que les iba a mostrar dónde las había puesto. Aquí está. Ajá, es verdad, las artesanías de la Gran Pagué Sabana. por cada una $12 y me parece que le da un toque hermoso. Aquí voy a poner también 2 lámparas, todavía falta mucho de la decoración. Esto es
como está en el intermedio. Antes también les voy a poner el antes de este cuarto. Miren. Pero ahora pueden ver el ahora, ¿no? El ahora, el mientras tanto. Ustedes se preguntan, ay, si se va el agua. Miren, la verdad que en 6 años que yo estuve viviendo acá, si se fue el agua 30 veces, o sea, 30 veces de, no sé, 2000 días, que son 6 años aproximadamente, fue mucho. Pero aquí está su tanque de agua. De verdad que acá en La Guaira, en Catialamar, bueno, en Playa Grande o en este edificio, yo no sé, no se va el agua. Porque inclusive cuando se va, la junta de condominio es tan bien programada y de verdad que los condominios no son económicos, son bastante elevados, pero el trabajo es excelente. Siempre contratan cisternas de agua y prácticamente siempre hay agua corrida en el apartamento. Cuando les digo siempre, es, bueno, 99.9% de las veces. Y para ese 0,1, tanquecito de agua. Este closet lo vamos a cambiar también. Cambiar no, lo vamos a pintar. Ajá. Ya que adentro hicimos un trabajo. Sí. Pero, por favor, si eres carpintero, contáctanos. Qué difícil se nos ha hecho conseguir carpinteros responsables y que trabajen bien y a precios decentes, ¿no? No me vas a cobrar un precio de un mueble en lo que costaría, no sé, uno en Italia. Y de la cosa que a mí más me encanta del apartamento, miren, la duchita. Imagínense uno acá, bueno, no me voy a, ajá, ustedes me entienden. Abrimos acá así. Si se te quedó la toalla, tú nada más abres la ventana y te secas con la brisa. Pero como no se te va a quedar la toalla, vas a poder disfrutar de esta maravillosa vista y que ustedes dirán, ay no, esto es muy atrevido para mí. Señores, ni que fuesen el negro de WhatsApp, los van a poder ver desde allá abajo para acá. Sí, porque miren, aquí. O sea, es muy lejos, muy lejos. O sea, no hay forma de que te vean. No hay, A bueno, menos sí. a menos que te pegues así. Exacto. O quien está en la sala sí te pudiese ver. Así que ya saben, si vienen tipo 2 parejitas o los padres con los hijos y no quieren Ay, que claro los que hijos... no se va a ver nada. No se asomen ¿Qué? de por Vamos a allá. hacer la prueba. Quédate ahí. Ah. Vamos a hacer la prueba. Ya vamos para allá. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Así que ya saben, se medio esconden. De verdad es espectacular. O sea, bañarse aquí, yo me lo gozo. Uno está viendo así, uno se siente poderoso, viendo así todo ese espectacular mar Caribe y disfrutando de las olas, de la playa, de la brisita. Y bueno, ya luego si quieres ir para la playa, pues camina 5 minutos. Ya sabemos quién es el exhibicionista de acá. Bueno, lo importante es que no se bañen muy cerca de la ventana. O báñense. Quizás hay gente que le gusta que lo vean. Uno nunca sabe. Bueno, eso queda de parte de ustedes. El baño está bien grande, no hace falta que se peguen como se pegó en Manuel. Les vuelvo a mostrar el baño por acá. Está muy lindo. Este no lo tocamos prácticamente nada. Le pusimos un nuevo espejo. Le cambiamos todo lo de la ducha. Todavía nos falta esto también. Y bueno, vamos al segundo cuarto. Ah, miren la lámpara, qué bella que se puso ayer. En el segundo cuarto hay un tema. Nosotros estábamos en una diatriba. Si quitar este juego de cuarto y poner una cama matrimonial para que fuesen sencillamente 2 camas matrimoniales y ya, o dejar este. Pero la verdad es que esto es una trilitera, como pueden ver acá. Miren, acá se saca una cama y que están de verdad en muy buen estado todos los colchones. Y, ajá, ya va. Esto es parte de los muebles de afuera, solamente que vamos a retapizar de otro color. Pero miren, lo que yo les quería mostrar. Esto es una cama queen. O sea, esto es una cama en donde duermen 2 personas cómodamente. Así que, a pesar de que hay una trilitera, no es trilitera individual. Aquí tranquilamente pudiese dormir una pareja. Miren, aquí voy yo y aquí va mi niñita. Y aquí, que si es una cama individual, pudiese dormir otra persona más, quizás nuestros hijos, exactamente, más adelante. O aquí abajo pudiese dormir otro más. En total, 5 personas en el apartamento. Caben más. Ya que caben como 7. Claro, caben más, es verdad. Pero nosotros queremos alquilarlo para 5 porque sabemos que se pueden hacer muchos desastres. Se les sale de control, rompen algo y no, la idea es cuidarlo. Acá por acá tenemos una mesita, pero bueno, ya
Esto sí que lo verán cuando lo terminemos todo, porque también tenemos unas sillas para la barra, una mesita con un comedorcito y otras cositas más. Yo para este cuarto quería una cama matrimonial y ya, pero Emmanuel me dijo, Valerie, ¿y si son dos parejas y una tiene hijos? Exacto. Y de verdad que sí me pareció una buena idea. Esto va a quedar muy bonito, ya lo van a ver. Tienen también estos estantes acá, estos estantes por este otro lado. Ya colgué algunas artesanías. Todas estas artesanías son hechas por indígenas, así que cada detalle para mí cuenta muchísimo. No pusimos televisor acá porque ya sentimos que con dos es más que suficiente. Y acá Tienen también está el un área de closecito. closet bien chévere también. Me parece que está muy lindo. La lámpara también ya está lista. Los closets sí los vamos a pintar y arreglar. Y bueno, estas cajas obviamente las tenemos que reubicar. Emmanuel dice, déjalas aquí, pero a mí no me parece una buena idea. No, yo creo que sí se van a quedar ahí No, por yo creo ahora. que no. Sí, es que no tenemos dónde ponerla. Bueno. Y la garantía de los televisores es por 2 años. No tenemos un lugar donde poner unas cajas por 2 No, años. vamos a buscar otro lugar. Bueno, las metemos en nuestro cuarto en Caracas. No, las metemos abajo. Hablando de nuestro cuarto en Caracas, ya voy a hablar con una cosa de esa. Una cosa como una. Ya les hablo. Todas las luces están prácticamente listas. Bueno, me faltan 2 lámparas acá, que van a ser 2 lámparas para las mesitas de noche. Y bueno, acomodar, colgar esta lámpara, que no va a ser esta, sino la que les mostré en el cuarto. Esta ponerla allá. Y es muy loco, yo no soy diseñadora de interiores, evidentemente, pero me gusta mucho y trabajo con lo que puedo, ¿no? Ñi. No, o sea, no podemos despedir este video ni dejar de mostrarles No. la hamaca a la gente. O sea, No, despedir ya el va, apartamento. y hay que hacer el unboxing. Es verdad, pero... Todavía falta el video, no se me vayan. Sí. Hamaquita. Dame pues, para buscarla. Ok, miren, mientras Ñiñita trae la hamaca, yo quiero contarles que nuestra decisión de invertir en La Guaira, principalmente porque no nos daba el dinero para invertir en Caracas, y secundariamente porque sentimos que este apartamento en Airbnb no solamente nos va a producir los ingresos para poder pagar el condominio y todos los gastos que pueda tener, sino también para pagar nuestro alquiler en Caracas. Entonces, eso es algo que ustedes pudieran considerar. Es cuestión de echar números, suponiendo el apartamento se alquila en $100 diarios, haciendo un número al azar, y se alquila por 8 días al mes nada más, que son viernes y sábado, serían $800. Si el apartamento te genera $200 de gasto, te quedan 600. Y bueno, en nuestro caso, nuestro alquiler en Caracas es de $650, ya se los habíamos mencionado en otro video. Así que prácticamente con uno pagamos el otro. Y esto también lo pueden sacar ustedes, hacer las matemáticas, y si se deciden a invertir en bienes y raíces, nosotros ya les hemos hecho videos acá en Caracas, en Margarita, y seguro seguiremos haciendo videos de bienes y raíces porque sabemos que es un tema que les interesa mucho, sobre todo que Venezuela, por estar en la crisis que lleva en los últimos años, también es un lugar de oportunidades en donde los precios son mucho más económicos. En estos días, una persona de Madeira, Portugal, me dijo, una casa como las que mostraste en el video de Margarita, que costaba $60.000, cuesta €1.000.000 frente al mar. Una casa igualita, del mismo tamaño, con piscina y tal. Así que ustedes pueden darse cuenta de las oportunidades, pero también los riesgos. Porque obviamente no hay seguridad jurídica, es un país que la economía se tambalea y al final puede ser un riesgo que no les salga bien la inversión o la jugada. Así que bueno, ya saben, mientras más riesgo, más ganancias. Y miren, mientras yo estaba hablando tanta cháchara... Ay, perdóname, Hershey, perdóname, papito. Déjame voltear la cámara. Pam. Miren. Para nosotros este es uno de los puntos más lindos del apartamento. Somos bien hippies, obviamente. Nos encantan las hamacas. Y relajarse aquí con esta vista. ¡Wow! Miren, Wow. qué Esto se belleza. llama vacaciones de verdad. Sí. Además de que, bueno, tenemos muchas cosas pensadas para el Airbnb. No va a ser un Airbnb convencional. Ya les contaremos cuando todo esté listo, cuando vean el segundo video, con todo ya decoradito, arregladito. Les vamos a contar todo lo que vamos a ofrecer. Y miren,
Si se preguntan, el internet, el wifi, yo soy nómada digital, me quiero ir a Venezuela. Ajá, 250 megas. Y si quieren 500, ustedes me llaman y yo hago una llamada y les subimos la velocidad a 500 megas de internet para que puedan no quedarse un fin de semana nada más, sino capaz quedarse 10 días, 15 días, obviamente con precios especiales, porque cuando las estadías son más largas, pues el precio por día es más económico. Y trabajar, imagínense trabajar aquí en la computadora, inserte computadora aquí, mi mano tecleando, con esta vista espectacular, luego relajarse, luego tomarse un cafecito. ¿Cómo? ¿Si escuchan cómo? No, y si luego dices, ¿por qué? ¿Si escuchan cómo? ¿Qué autobullying es este? ¿Pero cómo? Dilo, por favor. Es el viento, hoy está alocado, normalmente no es así. O sea, hoy el viento está, de hecho, si ven el mar, está picadísimo. Sí. Normalmente no, normalmente esto es paz y silencio. Especialmente en los meses de junio, julio, agosto. Miren, el sol sale por allá y se oculta como un poquito más para allá, que desde abajo, desde las zonas sociales del edificio lo pueden ver. O sea, pueden ver tanto el amanecer como el atardecer cayendo en el mar. Es increíble, de verdad. Bueno, miren, por acá, autocool. Tenemos aire central que literalmente enfría todo el apartamento. Por allá una boquilla, por acá otra boquilla. Y por acá otra boquilla, o sea, todos los aires y la sala súper frío y delicioso. Eso que se está llevando Ñiñi era el forro de los antiguos cojines o de los muebles. Vamos para cambiarles el color. Pero que tomen esto como molde. Y bueno, ahora vamos a una parte que me encanta muchísimo, que es mostrarles todo lo que compramos, porque aparte tengo que hacer una lista y ver qué llegó y qué no llegó. Y también luego de eso, lo no tan divertido, que es hablarles de todo lo que nos pasó para poder firmar este apartamento y el motivo principal por el que tardamos tanto en contarles este secreto que nos tenía tan emocionados. Bueno, mis locos, y con esta vista del mar, la maquita, la piscina del Marriott, parte de los muebles, Hershey, el culito de Hershey, televisor, lamparitas, nos despedimos de este apartamento, pero no del video, Aquí vamos, Ñiñi. Aquí vamos. Esto es como del Niño Jesús, pero pagado por ti. No, y de la gente grande. Sí. Yo de verdad que me emociono más cuando tengo una olla nueva que cuando tengo una franela nueva. Ok, vamos por parte, pero no sé por cuál parte. Empecemos por esta misma que ya tienes aquí, claro. No, vamos a comenzar por esta, que esta va a ser fácil. Ok. Estos son los platos y tazas. Por eso está todo bien envueltico. Los compré básicos, los compré blancos. Para, no sé, que hicieran juego con todo. No, Ñiñi, pero tienes que abrir todo bien. No, voy a mostrar todo. Pero por ejemplo, miren las tacitas. Pulcras, sencillitas. Los platitos. Miren qué bonito. Como no hay aire acondicionado, abrimos las ventanas y la brisa está, Sí, pero la brisa ya está bien, loca. bien loca. Esto está cool, pero esto me parece más divertido. Ajá. Miren estas Les estoy diciendo. Miren estas colchas, qué deliciosas. Uf. Vas a dormir como un rey, te lo garantizo. Porque aparte para nosotros una de las cosas más importantes del Airbnb es el dormir, ¿no? Sí, la lencería de las camas. Todo nuevecito, todo blanquito y beige y un toque de azul. Miren las sábanas. Esto es para el edredón. Me encanta. Miren, para los baños vamos a colocar champú, jabón Y acondicionador. para los dos baños. A ver. Abre corcho para que se tomen su vinito delicioso. Claro que sí. Más sábanas, porque apenas salga un cliente se va a cambiar y se va a lavar la otra, o sea... Por si tenemos a un varias. cliente seguido del otro, vamos a estar preparados. Miren esto. Ay, yo soy fan de los detalles. Y detalles como esto me parece que hacen la diferencia. Dios mío, no puedo con la brisa. Miren, esto es para la cocina. Ajá, para el jabón, para el fregaplato. Y para poner la esponjita aquí. ¡Ay,
Para ver, para ver, para ver. ¡Wow! ¡Qué belleza! Está guapísimo. Me encanta. A mí también. Miren cómo viene esta otra colchita. Sabanita, cobijita. Toca esto, Ñiñi. ¡Wow! Es como aterciopelada. ¡Qué delicia! Estos son igual. ¡Wow! ¡Qué delicia! Una delicia. O sea, ustedes van a tener un lujazo. Ok, voy a saltarme de las cajas de Amazon a unas cosas, mejor dicho, que compré en Margarita. Margarita, les voy a dar el datazo para los que viven en Margarita o van pronto a Margarita. Hay una tienda en el centro comercial La Vela. No recuerdo exactamente el nombre de la tienda y la bolsa no lo dice, pero queda muy cerca De la del internet. Sí. Al lado de la del internet. Es una tienda de internet que parece una tienda de Apple, una cosa muy A ver, loca. ¿qué otra cosa tiene y al cerca? lado tiene eso. No estoy muy seguro, pero es una de las pocas tiendas de productos de casa que hay. Y venden unas bellezas y se las voy a mostrar. ¿No saben lo que me emociona mostrar productos de casa? No saben. Ok. Ah, miren, aquí quizá diga el nombre. Dice 4 combos de canilla. Miren esta cestica para la mesa, para decorar. Todo esto ya es mera decoración. Bueno, esto no, esto es para poner azúcar. Que aparte compré una idéntica para la casa. Miren qué guapura. Eso sí, el que venga a nuestro apartamento más vale que lo cuide. Si no voy a su casa y le rompo algo. Voy a tu casa, te la rompo. Para la sal. Y para el café. Miren qué bonito. Miren. Divino. Divino, divino. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, obviamente, esto es importante. Esto no lo compré en esta tienda, lo compré en Margarita también. Y es una Virgencita del Valle. Y compré también una para acá, que no la había traído. Bueno, no la había sacado, mejor dicho. Todos los que amamos a la Virgencita del Valle tenemos que tener una en la casa. Sí. Acá como es una familia de portugueses está la Virgen de Fátima. Estos potes, bueno, les voy a contar el cuento. Y miren esa cara de virgen cuando tenía como 13 años. Soy coleccionista de potes de vidrio. Este era de una bebida coreana. De shoyu. Acabo de olvidar, de shoyu. Nos tomamos, está delicioso. Era shoyu de durazno. Y la botella está tan bonita que la agarré de decoración. Igual que esta que está por acá, que es de Canaima. Me parece que está muy bonito el pote. Dice Canaima, me encantó. Y la ginebra es Para decorar. buenísima. Miren el corcho, qué belleza, ¿no? De verdad que está hecha con mucho amor. Me encantó la ginebra, me encantó el pote. Aquí se reutiliza todo. Terminamos por esta bolsita. English Home. Así se llama en la tienda. Así sí. Ok, miren lo que hay acá. Esto no, son artesanías indígenas que venden en Caracas. No les voy a decir el nombre, para que no me compren las artesanías. Son todas mías. Todas mías, no van. Miren qué guapura esto. Se ponen velitas adentro. Van a ser velitas de mentira. Que uno nunca sabe. Que te incendian el apartamento, por ejemplo. Mira qué bello. Me encanta. Estas fueron nuestras compras en esa tienda. Ahora sí, volvemos a la programación de Amazon. Manuel, ¿y por qué tú no haces el unboxing? Bueno, No. porque todas las cosas las compré yo. O sea, mejor dicho. Emma, ahí puede haber vidrio. Bueno, amor, yo voy a hacer este unboxing. Manuel me ayudó a escoger y a pagar, pero yo fui la que seleccionó cada producto. Entonces me apasiona mucho. Bueno, en esta primera caja, que llega hasta el fondo de la caja, tenemos las ollas. Miren, tenemos sartenes, paletas, para hacer su pastica, la sopita, de todo. Hasta para hacer las arepas ahí en ese budare chimbo. Porque no es un budare original, pero igualito se agradece. Por acá, bueno, infinitas paletas. Mira, hasta si se quieren hacer una pizza, pueden cortar la pizza como es. Pero no hay horno. Pero no hay horno. Se la hacen en microondas. Exacto. Porque sí hay microondas. Porque sí hay microondas. Y bueno, todos los implementos de cocina. Por acá hay otra sabanita de esas deliciosas que ya Valerie les mostró hace unos minutos. Por acá tenemos todos los cubiertos.
Por acá Ya tenemos... va, pero ciérrame la cajita, por favor. Ajá. Sí, señora, como usted mande. Mantelitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que hacen juego con... Que todo hace Todavía juego. todavía no sé si poner estos manteles, honestamente. Tablas. Porque la gente es muy descuidada y no quiero que me los ensucien. Entonces quizá ponga otros. Y estos vayan para mi casa. Amor, tenemos 32 manteles en la casa. Bueno, pero ahora tendremos 38. Literal 32 y solamente tenemos espacio para 6. Esto es un cojín. Un cojín. Míralo, ábrelo. Ay, es delicioso. Yo amo estos cojines, yo amo dormir con estos cojines. Y los compro así porque la idea es lavarlos, ¿no? Entonces los usan y luego se quitan y se lavan. Y son así divinos, tienen una textura. Aunque bueno, ahorita hay que Suavecita. meterle algo, ¿no? Claro, pero digo que hay unos que ya vienen como con la tela cosida. Ok. Y este es con cierre para sacarle. Mira, las tablas, ¿las mostraste? Sí, claro, solo que Wow, no, este juego de tablas está brutal. igual el que tenemos en la casa. Pero tiene una más grande que no tenemos nosotros. Ajá. Para poner la servilleta. Por acá tenemos más cojines. ¡Sí! Esos son cojines de lino. Ajá. Mira los que lindos. Más cojines. Mira, para tocarlos. Sí, qué belleza. Valerie ama los cojines. Creo que podría decir que colecciona cojines. De hecho, nuestra boda, la cual no documentamos, no la del Roraima, sino la de La Guaira, comimos en el piso. No, en mantas y cojines. Bueno, exacto. Comimos sobre la grama No es y lo habían mismo, mantas no es lo y mismo, cojines. no es lo Y mismo. cojines. Y compró todos los cojines, o sea, no fue que le pidió a alguien que decorara, no, compró todos los cojines y luego dijo, no, los compro para venderlos. Tengo todos para los vender. cojines. Si quieren comprarme. Sí. Más cojines. Ábrelo. No, ese no lo voy a abrir. Ábrelo. Ah. Para colar la pasta. Y miren, 6 Alfombra. copas de vino. Y el abrecorcho. Y el abrecorcho. ¡Wow! Amor, ¿Viste? esto es de un Sí. terciopelo, pero Esto es para los cuartos. delicioso. ¡Jo! Ok, En los cuartos. falta la Ay, última qué caja. rico. Guárdalo. Más cojines. ¡Más cojines! No, esto es creo que la alfombra. Tengo que verla porque de verdad que no estoy segura. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esta alfombra tan grande? Eso parecía una alfombra de un baño, pero parece de sala ya. Es una alfombra de un baño. Pero la vamos a tener que poner doblada, que es muy grande. O la picamos y tenemos para 2 baños. En teoría compré 4. 4 alfombras. Sí, así de grandes. ¡Wow! Ok, este es el otro edredón. Y esto me parece que es tuyo. Ah, mira, yo lo estaba buscando, unas franelitas que me había comprado. Por eso tengo la misma franela desde el 2008 puesta. Porque cuando decidí comprarme unas nuevas franelas, no me llegaron. Otro edredón. Que va como por dentro del forro, Sí, ¿sabes? exacto. Estas son las fundas y este es el que va por dentro. Es queen y viene como súper comprimido. Así que si lo abro no vuelve a cerrarse más nunca. Aquí está otra alfombra. Otra alfombra. Esta es otra manta. Pero estas no son mantas para la cama, sino Para los sí, muebles. Para la cama o para el mueble, dependiendo. Este azul no me encanta. Pensé que iba a ser más oscuro. Y estas toallas, que bueno, compramos un paquete. Pensábamos pedir muchas más, pero al parecer nos equivocamos y solo metimos este. ¿Cuántas hay ahí? Aquí en teoría hay 6 piezas, pero son 2 pequeñas, 2 medianas y 2 grandes. Más sábanas. Bueno, también compramos las almohadas. Y esta tabla de surf la compramos en Mercado Libre. Tenía un súper hueco. Y luego la mandamos a reparar y a pintar. Y miren, quedó bella. Así irá. Si nosotros hubiésemos hecho este video hace una semana y media, la historia hubiese sido totalmente diferente. Porque la verdad es que estaba pero tan cabreado, o sea, tan molesto por todo lo que pasó después de que se terminó de pagar el apartamento, que iba a hacer un video de queja, de insultos, o sea, de desahogo,
Pero la verdad es que los que siguen nuestro canal, no solamente los que han visto los videos que se viralizan, que algunos de ellos, bueno, son negativos, sino los que siguen nuestro canal con tiempo, sabrán que nosotros no nos caracterizamos por hacer videos morbosos o videos que siempre hablen mal de las cosas, sino más bien todo lo contrario, siempre nos enfocamos en lo positivo, tratamos de ver el lado bueno de las cosas, a pesar de las malas o de las no tan buenas que puedan haber alrededor, y creo que ese mismo enfoque tenemos en nuestra vida. De nada sirve ser una persona negativa, ser una persona como pesimista y luego estar vendiendo otra cara en los videos de YouTube, y todo lo contrario. De nada sirve ser la persona más pana, chévere, sí, amor, tal, y ya luego en YouTube lo único que hacen es mostrar cosas malas. Entonces nosotros dijimos, vamos a dejar que pase una semana, vamos a relajarnos un poco y ya luego contamos qué fue lo que pasó. Y aquí va. En primer lugar, cuando tú compras un apartamento, en los registros, todos los registros de Venezuela, no pasa en Caracas, en La Guaira, en Margarita, no, en toda Venezuela hay una mafia muy loca, porque obviamente acá hay un vacío de poder que hace que todo el mundo tome las decisiones que les da la gana, y cuando uno va, ellos subjetivamente te dicen, ok, sin importar lo que tú hayas pagado por el apartamento, porque la ley dice que el impuesto de registro es del 0.5%. Entonces, para que tengan una idea, si un apartamento cuesta $10.000, el impuesto son $50. Si cuesta $20.000, son $100, y así sucesivamente. Pero la verdad es que ellos dicen, ok, miren, este apartamento cuesta aproximadamente, esto es el precio de mercado, sin importar lo que tú pagues, ellos sacan el impuesto en base a lo que es el valor de mercado. Y eso no sé si está bien o está mal, porque quizás alguien pague con muchísimo descuento, o quizás alguien no registre lo que verdaderamente le costó el apartamento para evitar pagar impuestos. Así que el tema de lo del valor de mercado, ok. Pero en base a eso calculan el impuesto literalmente como les da la gana. Entonces, a nosotros nos mandan un monto para pagar los impuestos. Cuando nos mandan la planilla fue muy loco, porque primero fue un impuesto del SAREN, que es obviamente ante el registro, luego un impuesto de la alcaldía que era de $1. O sea, el impuesto del SAREN fueron como más de $2.000 de impuestos, y fue una locura porque de verdad que no representa esa cantidad de impuestos para el costo del apartamento. O sea, fue mucho porcentaje del costo del apartamento los impuestos. Luego, el de la alcaldía, que era $1, algo que me parece irrisorio. $1 no vale nada, es como 0.03 centavos, o sea, es algo que deberían verdaderamente actualizar. Y luego, un impuesto a la gobernación, que también era muy poquito, y otro impuesto que me pareció muy loco, que era estudios legales para los registradores o algo así. O sea, yo les voy a dejar aquí en pantalla, justo aquí al lado mío, el título de ese impuesto, que eran como $450 adicionales. Cuando yo pedí explicación de ese impuesto, porque normalmente se paga la alcaldía, la gobernación y el SAREN, me dicen, no, eso es para los estudios legales de las personas que están entrando en el registro. Y yo como, o sea, les tengo que pagar la carrera universitaria, que me imagino también una institución del gobierno, a las personas que están en ese registro. Bueno, así es. Y eso fue lo que se pagó. Luego, la dueña del apartamento tenía una apoderada acá en Caracas, porque no vive en el país. Y cuando nos mandan primero los impuestos, nosotros no teníamos el dinero disponible, los bolívares disponibles para poder hacer el pago de los impuestos, y nos tardamos 10 días. Nos hicieron un recálculo de los impuestos que subió como $50 en el pago de los impuestos. Y ustedes dicen, no subió nada, pero es que la tasa del dólar no subió nada. O sea, en Banco Central el precio del dólar no subió nada. Entonces, ¿por qué no suben $50 o $60 el impuesto? No tiene sentido. X, el hecho fue que se pagó todo y listo. Se suponía que firmáramos el apartamento hace 1 mes y medio, y al final en el registro no encontraban el pago del poder que había hecho la dueña a la apoderada. O sea, se había perdido entre tantos pagos que recibieron en su cuenta de banco, y dice que les daba fastidio buscar.
Entonces nos pidieron a nosotros, que no tenemos nada que ver con el poder y con la dueña. O sea, una cosa es la vendedora y otra cosa somos nosotros los compradores. Nos dijeron, no, como ustedes se tardaron pagando el otro impuesto, tienen que pagarlo. O sea, la inutilidad entre comillas, porque a mí eso me parece una estafa, una extorsión, que dijeran que no encuentran un pago en una cuenta de banco, si te hayan entregado el dinero en efectivo y se perdió, ok, pero en la cuenta de banco no se encontró el pago, entonces hay que volver a hacerlo. Bueno, se volvió a hacer e inicialmente nos querían obligar a nosotros a pagar todo ese impuesto que no nos correspondía y terminamos pagando la mitad nada más, que tampoco nos correspondía, pero ya estábamos tan obstinados de todo el estrés por el que habíamos pasado para firmar el apartamento que accedimos a pagarlo. Miren esta locura, hablándoles, solamente grabándoles el video, se me pusieron las orejas rojas, o sea, miren lo rojas que se me pusieron las orejas otra vez me volví a cabrear solamente pensando en eso. Pero bueno, mis locos, ya pasó, ya fue una lección, ya también con el favor de Dios cuando compremos nuestra segunda propiedad ya sabremos un poco mejor cómo hacer las cosas, ya aprendimos la lección y nada, que les quede también a ustedes como aprendizaje si quieren invertir en Venezuela, como se los dije, en el nuevo apartamento. Tiene muchos riesgos, pero también tiene muchos beneficios y al final es como mitad inversión, mitad apuesta, por así decirlo, porque al final es una lotería y nada, nosotros creemos muchísimo en este país y confiamos en que con el paso de los años las cosas mejoren y estamos aportando no solamente un granito de arena, sino todo nuestro esfuerzo, prácticamente toda nuestra vida por construir el país que soñamos y por eso decidimos invertir acá en Venezuela, decidimos invertir acá en La Guaira, decidimos poner a trabajar ese apartamento con la finalidad de que ustedes puedan disfrutar de un pedacito del Mar Caribe quedándose ahí y pues nosotros también tener otra fuente de ingreso externa a las redes sociales. Y nada, empezar por uno, pero en verdad nuestro sueño es que sean muchos más. Y bueno, mis locos, si se quedaron hasta el final, de verdad que ustedes son unos valientes. Sí lo son. Miren, hace como 2 días publiqué en mis historias un desahogo absurdo. Como les comentó Edman, no todo ha sido color de rosas, hemos pasado por momentos muy intensos. Desde el principio, realmente fue desde el principio. Y muchos ven el resultado final, los sueños culminados o la meta ya cumplida, pero pocos ven todo lo que pasa en el proceso. No siempre es todo risas y felicidad, también es miedo, frustración, llantos, peleas, sí. Porque sí hemos peleado en algunas ocasiones por culpa de esto. Entonces, recuerden que no hay nada fácil. Lo que viene fácil se va. Tampoco busquen cosas que los hagan sufrir demasiado, pero entiendan que en el camino a la meta van a haber adversidades. Por eso siempre disfruten del proceso, porque también cuando uno ya termina de cumplir sus metas, dice, ¿y ahora? O sea, la celebración o el disfrute, yo siento que dura menos de lo que uno espera. Sí. A veces, terminaste el apartamento, ya alquilaste tus primeros clientes, qué emoción, tus segundos clientes, terceros clientes, y luego ¿qué? Y ahora queremos el siguiente. Entonces, por eso, si ustedes van a estar estresados, con mala actitud y de verdad que sufriendo tanto por los percances, por los huecos, por los baches que van a pasar en el camino, se van a dar cuenta de que no están haciendo o de que al final no vale la recompensa. Por eso traten de disfrutarse el proceso. Y esto no solamente con la compra de un apartamento, sino con cualquier meta. O sea, si ustedes se quieren poner flacos y odian ir al gimnasio, busquen otra disciplina, otro ejercicio que los ponga flacos. Pero si ustedes van al gimnasio y odian el gimnasio y tal, se pusieron flacos. Mira qué flaco estoy. ¿Y ahora? O sea, ¿y ahora? Toca mantener. Exacto. Ojo, y van a haber días tristes y van a haber días felices, pero en esos días tristes recuerden que es un paso más para llegar al objetivo. Eso es todo. Bueno. Nosotros estamos muy cerquita del objetivo, nos faltan unas cuantas cosas en el apartamento, todo lo hemos hecho con trabajo de hormiguita, con mucho amor y con mucha pasión. Estamos muy felices y orgullosos de nosotros mismos. Así que, bueno, niñitos, felicidades también.
Esto es parte de todo lo que estamos construyendo junto a ustedes. Esta familia de locos que si ven nuestro primer video verán todo lo que hemos cambiado y todo lo que hemos crecido y aún nos falta. Vamos a seguir creciendo junto a ustedes, así que suscríbanse si no lo han hecho. Si ya llegaron hasta acá, por amor a Dios, por favor, suscríbanse. Denle like y coméntenos algo lindo. ¿Qué les parece? Si nos vas a comentar algo feo, no comentes. Bueno, nos vemos en el próximo video en unos cuantos días. Sí, va. ¡Mua!